Bueno, si hay alguna otra pregunta, por favor, díganme y está todo bien. Ok, asumo que no. Acá Sí, preguntan si pueden usar Docker para la materia en vez de Dual Boot. sí, me parece re incómodo, pero bueno, o sea, Vale. me parece incomodísimo usar eso. O sea, usar Docker para esta materia con lo que tienen que hacer, no sé, Has, a vos qué te parece, pero a mí me parece muy complicado y poquísimo beneficio. Y además, esta no es la única materia en la que van a tener que usar Linux. E incluso, yo les diría que todas las materias donde programen usen Linux. Ya se van a ir dando cuenta de a poco que Windows no es un sistema operativo pensado para programar. Está todo bien, que exista. O sea, no estoy diciendo, che, eso es un pésimo sistema operativo. No, para usuarios, para mi mamá, que es contadora, está buenísimo Windows. Ahora, les pregunto a ustedes, o sea, ustedes que estudian ingeniería, para análisis 2, ¿qué usan? ¿La calculadora con la que uno puede ir al súper o con una calculadora científica? Bueno, es lo mismo acá. No es una buena herramienta. O sea, si ustedes van a rendir análisis 2 el final con una calculadora así de que solo suma y multiplica, mucha suerte, ¿no? Pero bueno, yo en general iba con una científica. Eh, es lo mismo acá, ¿sí? Es un sistema operativo muy limitado para programar, muy limitado. Bueno, ahí No, salta la pregunta de qué es Docker. Pero bueno, básicamente sí, o no, no sea, importa eso, pero eso. va a ser un antes y después en el uso de Windows para todos ustedes. Seguramente algunos que juegan algún jueguito lo van a tener en alguna computadora o como dual boot a Windows, pero para la facultad se va a usar Linux. Sí, sí. Todo tarde o temprano lo van a tener que aceptar. Sí, sí. Yo no les estoy diciendo tampoco que desinstalen Windows, porque además para los jueguitos está bueno, ¿no? Y para alguna otra que otra cosa también puede servir. Pero, pero de vuelta, como estudiante de ingeniería informática y licenciatura en análisis de sistemas, no les va a servir. O sea, para lo que tenga que ver con lo profesional, académico, etc. Bueno, Profe, ¿te paso una consulta antes de que sí, arranques? sí, Sí, Arena, ok. sí. Respecto de MacOS, viste que viene, digamos, el compilador GCC, no te tenés que instalar nada, ya lo puedes usar directamente en la terminal. Cuando Sí, hagamos la máquina virtual para Linux, ¿vamos a tener que volver a instalar GCC sí, o el sí, igual sistema? está explícito qué es lo que tienen que escribir para que se les instale todo. Eso también es hermoso de Unix en general, también sirve en Mac, que es con una línea de código se instalan los programas. No necesitan ir al bajarme el exe, que bueno, doble clic y es como, miércoles era un spam esto. Ya no, funciona mejor. Pero sí, y está explicado exactamente qué, porque de vuelta, una máquina virtual es como una máquina aparte, más allá de que esté viviendo ahí adentro. Em, Buenísimo. así que bueno. Bueno, de vuelta interrúmpame en cualquier momento y está todo bien. Y cualquier cosa, si les digo que me banquen nada más para hacer unas preguntas, se los digo y después me... Bueno, vamos a hablar del primer tema de la materia. Esto no es muy de la teórica, pero sirven bien para, además porque me queda poco tiempo y no queremos llenar la práctica de estas cosas. Esto es nada más un pantallazo para que entiendan cómo vamos a empezar en la materia, cuál va a ser el primer problema con el que nos vamos a topar, ¿sí? Que es administración de memoria. Entonces, a ver, justamente si dije la palabra administración es porque vamos a empezar a administrar la memoria de un programa, cosa que antes no hacíamos. En Algoritmos 1, creo yo, en general no lo hicieron, ¿sí? A priori, tenemos una memoria que la administra el sistema operativo. Yo creo una variable, tengo espacio, yo pongo cosas, obviamente del tipo de dato que corresponda, se terminó la situación. Y después, cuando salgo de esa función, todo buenísimo, ¿sí? O sea, salgo de la función y es como ahí esa variable que antes existía, ahora no existe, listo, ¿sí? Pero esto lo hace muy inflexible, ¿sí? El caso más usual es, ¿qué pasa si tengo un arreglo que me quedó corto? ¿Sí? Ok, bueno, entonces lo hacemos, por cualquier cosa hacemos un arreglo de, no sé, 10 gigas de memoria. Bueno, vamos, eso es exagerado, pero le ponemos, no sé, por cualquier cosa le ponemos espacio para 100.000 elementos. Y bueno, ¿qué pasa si en realidad estoy usando de más? Y entonces es muy malo toda esa situación, ¿sí? Me estoy empezando a quedar oscuras, así que van un segundo. ¿Listo? Entonces, ese es el ejemplo más básico, pero no va a ser lo único con lo que nos topemos, por lo cual necesitamos saber administrar la memoria, ¿sí? Entonces,
Hay dos tipos de memoria que utiliza un programador, ¿sí? Está la memoria estática, ¿sí? Y la memoria dinámica. Esos son los dos tipos de nombres que podemos manejar siendo programadores. No son los únicos dos tipos que hay, pero sí son los dos tipos que podemos manejar como programadores y programadoras, ¿sí? Entonces, la memoria estática se le asigna una función. Fin de la historia, ¿sí? Es así y tiene en función de las cosas que necesita, ¿sí? Por ejemplo, no sé si acá sí, ok. Punterito, acá está. Esto es esta función va a tener espacio dentro de la memoria estática asignada. Y esto va a tener otra, ¿sí? Esto cuando son invocadas, no antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es la memoria, y supongamos que esta es la memoria dinámica de la que todavía no hablamos, y esta es la memoria estática, ¿sí? Entonces tenemos esta función, supongamos que comenzamos en esta función, y tenemos estas dos variables, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar, supóngase que, bueno, acá lo separan en lugares. Vamos a tener un espacio para A y un espacio para B. No es exactamente así, el compilador hace un par de cosas más, deja un poquito más de lugar, pero esquemáticamente es esta la idea, ¿sí? Entonces tenemos un espacio para A, un espacio para B. Obviamente, cuánto ocupa ese espacio depende del tipo de dato. Esto después lo van a ver bien en la práctica, yo no me quiero meter demasiado con ese tipo de temas, todavía por lo menos. Entonces, después cuando esta función llama a esta otra, llama con A, B y C, perdón, A, B y 3, y acá tiene otros tres valores de variables, ¿sí? Entonces, esta tiene espacio para estas cuatro, para la variable local y para los tres parámetros. Y como justamente son espacios, perdón, son lugares diferentes, es que sucede eso de que si yo paso por parámetro algo y lo modifico, a la función original no le pasa nada, porque viven en lugares separados. Si yo voy y modifico este N1, y le digo N1 igual a 3, N1 vive acá y A vale acá, vive acá, ¿sí? Entonces, como viven en lugares separados es que no se ve eso. Entonces necesitamos hacer otro tipo de maniobras. ¿Sí? Esto es el esquema básico de cómo funciona. Y cuando salimos de la función, en este caso var, simplemente todo ya deja de ser válido. Puede existir, va a ser basura, probablemente nosotros en general... Uy. Ajá. Bueno, en general esto deja de ser válido. Nosotros lo podemos llegar a mostrar como que desaparece, pero en realidad no desaparece, simplemente queda como basura, ¿sí? Si nosotros tratamos de acceder de alguna manera a eso, el sistema operativo nos va a sacar cagando, ¿sí? Entonces, una cosa que sucede es que cuando esto se colma, cuando nos quedamos sin espacio, porque en realidad el stack es mucho más chico que esta otra. Yo acá no lo estoy dibujando a escala, pero créanme, esto es mucho más chico que esto otro, ¿sí? Y cuando este cruza este lado, se produce lo que se llama Stack Overflow, que espero que les haya pasado, que este error les haya pasado en Algoritmos 1. Me gustaría que alguien me diga en qué situación es re normal que pase esto. ¿Recursividad? Exactamente, una recursividad en general mal pensada, que es, me olvidé, no puse un caso base acorde o lo que fuere. Eso es lo más normal, ¿sí? En el caso en el cual simplemente, bueno, nunca corta o corta mal, lo que fuere, y nos quedamos. En realidad está bueno eso de recursividad porque en el caso, si lo hiciéramos iterativo y hacemos esto, lo que pasa es que se queda ciclando infinitamente. De esta otra forma rompe. Y en general es mejor que rompa que no haga nada o que se quede ahí infinito. ¿Sí? Esto, de vuelta, es más que nada para que tengan un pantallazo de cómo está distribuida la memoria. Supongamos en el caso de una iteración, ¿sí? Tengo acá, obviamente, mi lugar para mi variable de suma y tengo una iteración. Cada vez que yo llame, supongamos que yo tengo una variable acá declarada, bueno, esa variable va a crearse y después siempre se va a usar el mismo lugar, ¿sí? No crean que se van a usar en lugares diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Llamo a esta otra, que devuelve esta suma, lo que fuere, y después se actualizan estos valores. Si no, no es muy relevante lo que está haciendo esta función, ¿eh? Y después se vuelve a llamar, y así sucesivamente. Cuando terminamos, ¿qué pasa? Suma, vale, no sé, lo que sea que terminamos de hacer. Pero i, que fue declarada dentro de este for, esto es muy particular de C, pero esta variable deja de ser una posición válida.
la verdad, ¿sí? Eso puede depender del compilador, pero no deberían usar esta variable. Incluso puede ser que depende del compilador, les diga, no podés usarla, ¿sí? Más allá de que obviamente esta función tiene este espacio reservado. Bueno, entonces, este es el resumen que necesitan recordar más o menos en memoria estática y que espero que más o menos algo de esto hayan visto un poquito en algoritmos 1, muy probablemente cuando hayan visto recursividad. Primero, es continua. O sea, vieron que iba creciendo. Según como yo voy llamando las funciones, esto va creciendo, ¿sí? Y literalmente se van apilando y desapilando en función de cómo se van llamando y terminando las funciones, ¿sí? Lo que tiene es que es muy limitada, muy pequeña, comparada con toda la memoria que tenemos, ¿sí? No les sé decir números exactamente en estos momentos, pero sepan que es bastante limitada, porque en general uno trata de no usar mucho esta memoria. Entonces, memoria dinámica va a ser bastante opuesta a esta otra. Podemos variar su tamaño, ¿sí? O sea, yo puedo pedir un pedazo, cambiarle el tamaño y ese tipo de cosas. Podemos generar un encapsulamiento y ocultamiento, esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, lo pongo como dato. Y podemos administrar la memoria durante la ejecución del programa, cosa que en el otro caso nada más podemos hacerlo cuando editamos. Pero una cosa muy importante es que, ya que podemos hacer muchas cosas, tenemos que ser responsables con lo que hacemos, ¿sí? Y eso va a tener algunas consecuencias, ¿sí? Entonces, así como puedo... Uy, me olvidé de poner que aparezca en párrafo. Bueno, no importa. Así como pedimos memoria, tenemos que liberarla, ¿sí? O sea, la tenemos que devolver. Es decir, nosotros le pedimos ¿a quién? Al sistema operativo. Le decimos, señor sistema operativo o señora sistema operativo. Depende de cómo, de qué sea, ¿sí? Quiero un poco de memoria. Obviamente le decimos cuánto. Quiero 16 bytes de memoria. Sistema operativo va a decir, ok, ¿tengo lugar? Sí, tengo lugar, toma. Ahora, si ustedes no se lo devuelven, es memoria que no pueden usar para otro lado. Y no es memoria que, ok, una pregunta que alguien podría hacerse del lado de ustedes y que siempre surge es, si yo no la devuelvo, la perdí para siempre y maté la memoria RAM, ¿voy a matar la memoria RAM de mi compu en esta materia? No. Sistema operativo, cuando el programa termina, se fija si no le devolvieron memoria, ¿sí? Y si no se la devolvieron, va y digamos que se la vuelve a quedar, ¿sí? Y uno entonces tendría que decir, bueno, y si se encarga el sistema operativo, ¿para qué lo voy a hacer yo? O sea, ya hay algo hecho que lo hace. Sí, pero es una pésima forma de diseñar un programa, porque además hay programas que no terminan, ¿sí? Entonces, eso podría llegar a ser un gran problema. O sea, que nos podamos... Imagínense que están pidiendo memoria por un lado porque la necesitan y por el otro lado se olvidan de liberar memoria. O sea, como que necesitan un recurso que ustedes mismos están usando, pero no liberaron en donde corresponde. ¿Sí? Es realmente una muy mala decisión de diseño. Entonces, en esta materia no vamos a permitir que pierdan ni un solo byte, ¿sí? Bueno, pero perdió poquito, no nos importa, ¿sí? Vamos a usar un programa que se llama Valgrind, que solamente funciona en Linux, para detectar memoria que puedan estar perdiendo. Y otros errores también de accesos. O sea, no solamente sirve para botonearnos las pérdidas de memoria, sino para, por ejemplo, acceden en un lugar incorrecto, un arreglo, ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, accesos o escrituras o ese tipo de cosas en memoria. Y otros más, ¿sí? Entonces, la regla, para que se la vayan sabiendo, es que por cada vez que se pide memoria, se tiene que liberar. O sea, y en general, el que pide es el que tiene que liberar, salvo casos contados, ¿no? Así que, bueno, por favor, o sea, no se queden ahora con, bueno, pero ¿cómo lo hago? No importa, eso después bien se hace, lo van a ver en la práctica, ¿sí? Yo les estoy tratando de introducir conceptos nada más ahora. ¿Y qué problemas van a tener? Y este va a ser uno de los peores problemas con los que van a tratar en la materia. Entonces, les recuerdan, ¿sí? Por cada malloc, por cada vez que piden memoria, tiene que haber un free. Y esto tiene una consecuencia, que ustedes van a llorar. Esto va a pasar. Les va a pasar que pierdan memoria y les va a pasar que no sepan dónde, ¿sí? Bueno, hay que aprender a usar Valgrind, que realmente da un montón de información porque les dice exactamente, no solamente perdiste memoria, sino que te dice, la pediste acá e hiciste no sé qué otras chanchadas acá y bueno, y eso fue todo lo que hiciste y fíjate vos dónde la pudiste haber perdido, ¿sí? Bueno, sépanlo, esto es muy frustrante, pero es muy importante porque hay lenguajes
de programación donde no hay problema, ¿sí? Entonces, pasa lo siguiente, ¿sí? Vamos a usar C porque necesitamos un lenguaje donde podamos pedir y liberar memoria explícitamente. Porque hay muy pocos lenguajes donde se pueda hacer eso. En general lo maneja el propio lenguaje. Y queremos que aprendan a administrar esto, no tanto porque bueno, me quiero volver super capo en C o en C++. No va por ahí el tema, va por problemas un poco más graves que eso, ¿sí? No usamos C++ porque no hay ninguna razón para usarlo. Porque C++ le agrega todo un montón de cosas relacionadas no voy a decir que sea orientado a objetos porque C++ no lo es, sino que lo soporta, pero programación orientada a objetos es tema de algoritmos 3. ¿Para qué con el extenso programa que tiene algoritmos 2, la verdad que meter también programación orientada a objetos no tiene ningún sentido. ¿Sí? O sea, realmente no nos da el tiempo para poder dar todo eso. Es un tema de algoritmos 3 y que ya está, se los pateamos a ellos. Entonces, C tiene todo lo que necesitamos. Más allá de que la sintaxis no sea tan linda, pero la de C++ no es mucho mejor tampoco, ¿eh? Incluso, personalmente me parece bastante horrenda, pero es una discusión abierta. Y esta es otra pregunta que realmente les puede surgir y es completamente válida, que es ¿por qué no usamos un lenguaje con recolección de basura como el hermoso Python, que hace un montón de magia? Porque en Python también había memoria dinámica, solamente que ustedes no lo sabían. O sea, la administración. Y esto tiene que ver con un pequeño problema, que es, si bien estos lenguajes que recolectan basura, se dice así, funciona todo muy bien, aún en esos aún en esos lenguajes de programación se puede perder memoria. Pero cuando pasa eso es mucho más difícil de encontrar. Le digo porque yo trabajo con un lenguaje de programación que tiene todo esto. Está buenísimo. Obviamente no tengo que andar yo haciendo este otro tipo de cosas que son bastante molestas. Pero si uno no tiene esta práctica, es muy difícil porque realmente los escenarios de pérdidas de memoria en lenguaje con recolección de basura son muchísimo peores de resolver, ¿sí? Porque ahí lo que tenemos que encontrar es quién no está soltando la mano a ese objeto que queremos o elemento que queremos que se libere, ¿sí? Entonces, esto les tiene que servir de práctica realmente para que sepan después cómo funciona. Y además porque está bueno realmente entender cómo está funcionando toda la memoria por debajo. Realmente es como que podemos separar en dos temas. Una cosa es la parte algorítmica y esto es el fierro que hay que aprender también en esta materia. Y por eso también usamos C, ¿sí? Salvo para el último TP, porque para esa altura ya consideramos que ya vieron bastante. Y queremos poder usar la flexibilidad que nos dan otros lenguajes, ¿sí? Entonces, para que entiendan cómo se distribuye la memoria en el heap, o sea, en la memoria dinámica, ¿sí? Me van a escuchar decir los dos nombres, pero son equivalentes, así como... ¿qué hice? No sé qué hice, perdón. ¿Sí? La parte de abajo, esta es la memoria estática, el stack, y esta es la memoria dinámica, el heap, ¿sí? Entonces, yo pido, por ejemplo, 10 bytes. Y el sistema operativo me dice, toma, acá tenés, estos son tus 10 bytes. Ok. Bueno, ahora voy y le digo, ok, dame 5 bytes. Dice, ok, bueno, te los doy de acá porque de acá me sirven. ¿Cómo lo decide el sistema operativo de dónde darnos? Allá va. ¿Sí? No es cosa nuestra, no es cosa de esta materia. Tal vez en sistemas operativos lo ven. No sé si está Dato por acá, pero bueno, Datos es ayudante también en sistemas operativos, así que tal vez sepa, pero la verdad es que acá en esta materia no es relevante. Ahora, supónganse que pide otros 10 bytes. El sistema operativo dijo, acá me conviene darte. A nosotros no nos importa dónde nos da. ¿Sí? Ahora, supónganse que tengo un problema que es, ok, ahora quiero que la primera porción de memoria que yo pedí, que pase de 10 bytes a 20. Entonces, ¿qué pasa? No podemos hacerlo porque pisaríamos lo que teníamos antes, lo que tenemos acá de la otra porción. Entonces, el sistema operativo se encarga o sea, no tenemos que hacer nosotros nada. Obviamente le tenemos que pedir que cambie el tamaño, ¿no? Pero no tenemos que hacer nada más en especial. El sistema operativo se encarga de hacer esto. ¿Sí? Directamente va, lo mueve a otro lugar, ahí le puse el doble de tamaño y bueno, ya está. ¿Sí? Y así tenemos los elementos. Obviamente no está en escala, ¿no? Si no, sería muy chica la memoria. Así que bueno.
¿Cómo pedimos memoria? Con una instrucción en C, con una instrucción que se llama malloc. ¿Cómo la liberamos? Con una instrucción que se llama free. Y fin de historia. Y eso de vuelta, lo van a ver bien en la práctica, no es que no quedó en esto nada más. ¿Sí? Y creo que, ok, no tengo nada más para decir de esto, así que díganme si ustedes si tienen alguna consulta de esto, de vuelta, todos estos son como un mar de conceptos, nada más para que cuando después lo vean en la práctica bien, porque son muy temas de la práctica esto, más o menos ya entiendan, bueno, ok, memoria estática, la dinámica hace esto, y la tengo que liberar, o sea, esos son los conceptos que me importa que les quede, ¿sí? Y también darles una... me gusta explicarles por qué usamos C y no es por capricho. O sea, no es porque honestamente, para todo lo que son los demás temas de la materia, me encantaría usar un lenguaje un poco más ameno, pero necesitan también aprender esto. Y bueno, es la mejor forma que encontramos. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Hola, buenas Sí. tardes. Más o menos por lo que están diciendo, entonces, ¿vamos a sufrir bastante en la materia? No, no es la idea. A ver, hay cosas que son bastante... perdón si alguien puede silenciar porque me escucho un eco. Ah, disculpa. La idea no es que sufran. Hay cosas que, bueno, son un garrón y van a pasar, que son encontrarse con... Eso es el típico problema de, no sé, en algoritmos uno, creo que entiendo, y uno va y al final no le anda ni al main del hola mundo. Bueno, esas cosas van a pasar, ¿sí? No es la idea que sufran, pero van a pasar cosas donde van a tener que aprender. Es una materia donde se aprende mucho a los golpes en algún sentido. Pero no, definitivamente no es la idea que sufran. Sí van a programar un montón, ¿sí? Por el contrario, yo quiero creer que es una materia que, más allá de lo exigente que es, que se disfruta. Y tratamos de hacer las cosas de lo más entretenidas posible, ¿sí? Más allá de ese. Y de vuelta, aprender a buscar pérdidas de memoria en C es mucho más ameno que encontrarlas, no sé, en Java, Python o lo que fuere, ¿sí? Ahí es mucho más difícil. Gracias. No sé si hay alguna otra cosa. Veo que hay como 84 mensajes y no sé si eso es bueno o malo. En el chat Sí, estuvieron respondiendo los mensajes, en Slack también. buenísimo. Sí, de vuelta. Todo esto, lo único que espero es que más o menos le queden algunos conceptos de cosas, ¿sí? Además sé que lo dije rapidísimo. La idea tampoco es ahora en estos momentos dedicarle mucho más, es de vuelta para que tengan un pantallazo. Esto es un tema que se va a ver de a poco, ¿sí? Realmente los TPS están pensados para que la dificultad sea escalonada más con este tipo de cosas. El TP0 incluso no tiene nada de esto. Así que bueno, sí, por favor, sí, no se queden con la sensación de que la van a pasar como los ojete en la materia, no es la idea para nada. Realmente, para mí fue una de las materias, y no es muy distinta ahora que como cuando la cursé yo, fue una de las materias que a mí más me gustó, por algo estoy acá, ¿no? Así que bueno, si no hay nada más, me saco ya de encima y doy otra cosa más que son 5 minutos. No sé si hay alguien que... alguien dijo si tienen que saber la base C. No tienen que, o sea, si saben un mínimo de C, buenísimo, pero ya desde la práctica van a ver todo lo que necesitan saber. Incluso puede ser que la clase de hoy de la práctica les sea un embole, y está todo bien. Mejor que sea así, no se preocupen o sea, tiempo para las cosas hay. Bueno. Un tema de cómo usar Slack, y esto, todo lo que diga en realidad vale también para la lista de mails, ¿sí? Salvo las cosas técnicas específicas, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que obviamente se puedan preguntar cosas tanto de la materia como de cualquier otra cosa. O sea, puede ser hasta fuera de la facultad y está todo bien, ¿sí? Y ahí obviamente vamos a poner avisos importantes. Los avisos importantes los vamos a mandar tanto por Slack como por la lista, por cualquier cosa, ¿sí? Y bueno, acá dice poner link. Bueno, claramente me olvidé de poner el link. Pero bueno, ustedes ya lo tienen. Está en la página.
Así que bueno, lo que les pedimos es que sí tenga nombre y apellido, que sea claro, porque después yo me tengo que fijar si no se mete cualquiera y ese tipo de cosas y es medio molesto. Han pasado cosas en otros cuatrimestres, en otras materias. Así que bueno, esto nada más por si quieren ver cómo se edita. Así que bueno, lo único que necesitan para poder hacer una pregunta, más allá del nombre, ¿no? Es pensar y usar respeto. O sea, perdón, y ser respetuosos. Respetuosos no es hablar de vuelta de usted y todo eso, sino, nada, no, es muy fácil ser respetuoso, ¿eh? No se necesita demasiado. El tema es que, bueno, a veces lo usan de manera extremadamente informal ya y es como, bueno, no. El che boludo ya es mucho. Entonces, lo primero, para cada tema hay un canal. Si ven que no hay o lo que fuere y escriben, bueno, pueden tener para consultas varias, seguro algún canal hay, y si me doy cuenta yo que falta algún canal, lo creo. E incluso si quieren crearse canales privados entre ustedes, por lo que fuere, háganlo. Literalmente no podemos, o sea, puedo prohibir que lo hagan, pero no, justamente la idea es que ustedes creen. Y bueno, hay para cada trabajo práctico, entrega parcial, parcialito, administrativa, todo eso hay, ¿sí? De herramientas, lo que fuere. Y bueno, le pedimos que por favor usen el canal que corresponda para que quede todo organizado, porque si no es un lío. Mi boca, perdón. Así que bueno, sí, les pedimos por favor que si tienen consultas de lo que fuere, que vaya al canal específico y traten en general, en la gran mayoría de los casos, que las preguntas vayan ahí. Obviamente no pueden pasarse código de TPs por ahí, pero bueno, sacando eso, o sea, si necesitan que sí o sí ver el código con quien les corrige, ¿está todo bien? Bueno, o sea, ya sea, consúltenle a esa persona cómo que prefiere manejarse, si por Slack, si por mail, lo que fuere, eso lo charlan entre cada quien, ¿sí? Así que bueno, así de vuelta no recuerden nada más, no ser formales, nivel señores ingleses del medioevo, pero un mínimo de cosa facultativa, ¿no? Así que bueno. Otra cosa, las cosas que se preguntan y se responden, tratemos en su gran mayoría de que sean en un hilo, ¿sí? En un thread, literalmente poner responder en un hilo o lo que fuere, porque eso los va a mantener mucho más organizados. Principalmente, tal vez en el de pregunta de clase, tal vez se vuelva más complicado y tal vez no es tan importante, pero en todos los demás, por favor mantengan eso, incluso si ustedes quieren preguntar algo y quieren repreguntar otra cosa o lo que fuere, o quieren agregar más información, agréguenlo dentro del mismo hilo, y está todo bien, y lo vamos a ver, y nosotros le vamos a responder por ahí, ¿sí? Porque si no, de vuelta, se va a volver muy, muy desorganizado todo. Así que bueno, esta es la idea, cómo vamos a resolver una duda, ¿sí? O sea, vamos a buscar información. ¿Cómo la buscamos? Podemos buscar, o sea, si quieren buscar en internet, cosas, está bien, por ejemplo, la salida del compilador o lo que fuere, eso es una cosa que pueden buscar que es recontra válida. Otra, de vuelta, busquen en la lista de la materia, hay mucho realmente, o sea, piensen que el curso está desde, creo, 2008, o sea, les puedo asegurar, casi todas las preguntas que tengan, alguien ya las preguntó y alguien que tal vez un ayudante que ya no es parte del curso, ya también la respondió. Hay respuestas mías que son malísimas también, que pueden encontrar. Está buenísimo. Si encuentran perlitas así, mándenmelas. Así que bueno, ¿dónde pueden buscar? En la página de materia, eso ya lo tienen. Y bueno, y la lista, y bueno, también Google, ¿sí? Especialmente nuestra gran amiga Stack Overflow, la mejor página del mundo. Así que bueno, importante, lean bien los errores del compilador, porque a veces dicen, no entiendo cuál es el problema, y dice, falta una llave en la línea tal, y no sé qué están esperando que les respondamos, o sea, lo dice el compilador. Muchas veces preguntan eso, y ese tipo de preguntas de vuelta nos sacan muchas las ganas de responderles, porque no le pusieron mucho amor a su propio problema. Lo mismo ejecutar Valgrind, que ya de vuelta les vamos a explicar la semana que viene cómo se hace eso,
pero eso también es información que si lo corren nos lo tienen que informar, ¿sí? Y bueno, tienen que debuguear usando, ya sea si quieren usar printf, bueno, o una herramienta un poco más acorde como GDB, mucho mejor. Tenemos videos de GDB también si quieren verlo. Así que bueno. Y también, bueno, hacer todos seguimientos para entender dónde está el problema. Entonces, ¿qué cosas tienen que tener sí o sí? Bueno, lo del título creo que viene un poquito heredado del tema de cosas. De la lista, pero bueno, o sea que necesitamos que sea lo más claro posible y que sea lo más acertado también con el problema que tienen. Si dicen cosas que son hipergenéricas, no ayudan tampoco a la siguiente persona que quiere ir a buscar, porque también estaría bueno poder usar. La historia también es medio limitado porque no tenemos la versión paga, pero puede servir. Entonces, ¿qué necesitamos que digan? Específicamente cuál es el problema, cuándo ocurre, qué error se muestra, cuál es la salida de Valgrind. O sea, si ustedes no nos dicen cuál es la salida de Valgrind, probablemente nuestra única pregunta sea ¿cuál es la salida de Valgrind? ¿Qué es lo que dice Valgrind? Porque a veces, si uno lee la salida de Valgrind, lo dice solo. Obviamente no estamos esperando que lo entiendan de una, ¿sí? O sea, les va a llevar un poco de tiempo, pero a medida que vayan avanzando se van a ir dando cuenta que Valgrind es muy útil, ¿sí? Seguro no va a ser la primera vez o sea, cuando lo usen la primera vez y les escupa un montón de cosas, y no. Probablemente al principio salgan corriendo. Pero bueno, también tenemos otra herramienta que simplifica un poco la salida de Valgrind, que eso ya está incluso en el video, o cualquier cosa cuando expliquen, les va a explicar cómo simplificar la salida. Es una herramienta que hicimos nosotros. En realidad, dos ayudantes para darle los méritos a quienes corresponden. Así que bueno, y necesitamos obviamente saber entender más o menos qué es lo que están ejecutando, porque si no dicen, tengo un error en un programa que hace algo, es como, no me está diciendo nada, como eso le pasa a todos los programadores. Así que bueno, y también necesitamos saber de flags en algunos casos y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, muy importante, esto vale tanto por mail como por Slack y como para toda la vida. Nunca manden capturas de pantalla de tengo tal problema, salvo que sea estrictamente hiper necesario, ¿sí? No manden capturas de pantalla. ¿Por qué? Porque si yo de repente les quiero responder y les quiero responder, por ejemplo, entre líneas, no puedo en una imagen. Eso por ejemplo. Y además porque si lo quiero ver desde el celular es mucho más complicado. Después, no manden códigos sin formato porque nadie se los va a querer mirar. O sea, para Slack pueden usar sintaxis Markdown, es muy fácil de usar. Hoy en día ya ni siquiera tienen que saber usarla porque tienen el editor abajo, úsenlo, ¿sí? Y si es mucho código, bueno, dentro de Slack tienen formas de compartir cosas y si no pueden usar Pastebin, GitHub, Gist o cualquier otra, no nos importa exactamente cuál. Así que bueno, antes de... ya se me está terminando el tiempo. Bueno, cosas. Por favor, esto obviamente es feo, es malo, no nos dice nada. Y además nos pusieron una imagen. Y esto, en cambio, es un poco más claro, ¿sí? Pues nos dice exactamente qué, además está formateado, aunque no lo vean acá. Y bueno. Sí, esto importante en Slack, eviten usar @here y @channel, salvo que sea muy importante. Salvo que sea, no sé, se cayó servicio eléctrico en, no sé, en alguna parte de la ciudad o de provincia o de donde sea que estén y sea muy importante que nos llegue o lo que fuere, ¿sí? Y no anden tagueando a un usuario todo el tiempo porque lo van a hartar. Así que bueno, importante, no manden código TP ni a la lista, ni a Slack, ni a ningún lado, ¿sí? Obviamente a quien les corrija, si pueden. Así que bueno. Si no hay preguntas... Tenemos una pregunta. Sí, respondemos rápidamente. Que no puede acceder a la lista. No, a la lista yo los agrego. Ok. Y Jorge dice que le largues a los chiques. Si no hay nada más, ya los largo. Listo. ¿Y Jorge está? Sí. Siempre estoy. Ok, Jorge. 19:10. Dale, 19:10 empezamos. Dale. Por acá de grabar.